Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy estamos cerrando la lección número 4. Queremos hacer un repaso y una conclusión, preguntas de reflexión acerca de cómo respondemos a la cosmovisión pagana. Nuestra cronología de eventos bíblicos, em, desde la creación hasta Apocalipsis, hasta el juicio final, ¿verdad? Estamos estudiando paso a paso. Esta es la cuarta lección. Y anteriormente hemos desarrollado las instituciones divinas, segundo, la cosmovisión pagana, tercero, eh, el mal, las consecuencias de la caída, y en este cuarto, en cómo respondemos a esa cosmovisión pagana. ¿Verdad? ¿Cuál cosmovisión pagana? La que se ha instalado en el capítulo 3 del Génesis, cuando Satanás dice, no, 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 no hay diferencia entre Dios y ustedes pueden ser dioses también. eh, entonces, ahí se introdujo la continuidad del ser, como decir que Dios y el hombre es lo mismo, o la naturaleza y el hombre es lo mismo, ¿verdad? También otro punto de la cosmovisión pagana es que no hay una causa, todo es como fruto de la casualidad, no de causalidad, que todo esto que vemos es fruto del azar y que no hay un Dios personal. Por eso el destino es impersonal. Por lo tanto, ¿a quién vamos a rendir cuentas? A nadie. Cada uno es dueño y amo de su vida y puede hacer lo que quiere. Esto es desde el punto de vista antibíblico, ¿verdad? Porque la Biblia sí nos enseña que hay un Dios creador y es diferente a su creación y que Él es un Dios personal que se relaciona y nos ha dejado su palabra como autoridad, ¿verdad? Y la cosmovisión pagana presenta el bien y el mal como una mezcla y para ellos, entre comillas, es normal y esto va a ser para siempre según la cosmovisión pagana. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? El mal es atemporal, perdón, es anormal y el mal tendrá un fin, según leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Y esta es la pregunta clave. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene razón la Biblia o tiene razón este mundo? ¿Verdad? ¿Tiene razón la palabra de Dios que dice que Él creó todas las cosas? ¿O tiene razón el sistema educativo que no considera a Dios ni menos su palabra, ¿verdad? Y presentando la evolución como un hecho? Son tres respuestas que han dado los propios cristianos. Aquellos quienes renuncian a la verdad de la palabra, primeramente hemos visto esto. Segundo, los que acomodan o reinterpretan la verdad. Y tercero, los que atacan lo falso, priorizando la verdad de la Biblia, ¿verdad? La Biblia por encima de la ciencia. En su momento hemos estudiado todo esto. Está disponible la serie de estudios desde la lección 1, llamado Interloop, disponible entonces en el canal de YouTube de Francisco Jiménez, quien les habla. ¿Verdad? Y para mí es un gusto compartir con ustedes. En la primera respuesta, ¿qué es lo que implica cuando el propio cristiano acepta como verdad la evolución? Entonces está renunciando a las enseñanzas bíblicas, eh, priorizando o tomando como verdad lo que este mundo enseña. Los que respondieron de la segunda manera, es decir, diciendo que la ciencia tiene verdad absoluta, así como la Biblia, pero cuando hay una contradicción entre la Biblia y la ciencia, entonces lo que hacen es acomodar, reinterpretar, dando incluso prioridad a la ciencia, entonces diciendo, no, no fueron días, fueron años, millones y millones de años, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué implica eso? Que si no estamos de acuerdo con el Génesis, entonces tampoco estamos de acuerdo con Jesús, porque eso lo hemos visto en una parte de la lección. El Señor Jesús mencionó eh, en varias partes acerca de la creación, ¿verdad? Citando el Génesis, citando lo que es el matrimonio, ¿verdad? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y si no estamos de acuerdo con Jesús, tampoco entonces podemos estar de acuerdo con su palabra, ¿verdad? Si rechazamos esto, entonces eh, es lo que está pasando. Si renunciamos a la verdad de la Biblia, dando como prioridad a lo que el mundo ofrece o la ciencia,
Entonces estamos en contra, pero nuestra intención es como cristianos es tomar la palabra de Dios como autoridad por encima de lo que el mundo enseña y rechazar todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Hemos mencionado que anteriormente no había esa capacidad de crítica o capacidad de cuestionamiento o decir, pero ¿cómo esa idea de que la gran explosión o la evolución, cómo es posible eso? Se enseñaba idioma, matemáticas, ciencias sociales, se enseñaba, pero no se enseñaba a cuestionar y llevar al plano de investigación, decir, ¿cómo puede surgir esto? De manera que si en la escuela le enseñan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, diciéndole que todo comenzó con una explosión, qué lindo sería que ese joven o que ese niño diga, no maestro, no maestra, Dios creó todo. Si le dice que la vida empezó en el océano, eh, entonces que respondan nuestros niños, jóvenes o las personas mayores, digamos, no, la vida se creó en la tierra. El hombre evolucionó de los mamíferos. No, no, no. El hombre fue creado a partir de la tierra y la mujer a partir del hombre. ¿Eso dónde lo encontramos? ¿Verdad? En el libro de Génesis. Y así podemos ir mencionando esas diferencias. Lo que plantea por un lado la ciencia, entre comillas, porque es una ciencia incompleta, inexacta. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, y es la que revela la intención de Dios y nos muestra cómo Dios ha creado todas las cosas, ¿verdad? Y hablando de capacidad creativa o, vamos a decir, de cuestionar los métodos, si se enseña la evolución como verdad, aplicando el mismo método científico, fíjense, recolectando eh, datos, haciendo una hipótesis, esto no pudo comprobarse, surgió de la filosofía, son ideas porque no se pudieron llevar al plano de laboratorio o experimentar, por lo tanto no es verificable, pero hoy en día se enseña como un hecho, como una verdad, y están en los libros de biología, en las grandes universidades, facultades, escuelas, colegios, y se enseña como un hecho. Entonces, qué importante es enseñarle a nuestros niños de que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, que Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Dios lo hizo al hombre para que el hombre pueda relacionarse con él, ¿verdad? Para que el hombre pueda administrar y sea un señor subordinado, es decir, que pueda cumplir lo que Dios había hecho, lo que Dios había establecido, ¿verdad? ¿Y qué es el hombre? El hombre es imagen de Dios, es único como ninguna otra creación y es responsable de lo que hace, de lo que piensa, es responsable ante su cónyuge, ante su esposa, ante su esposo, ante la familia, ¿verdad? Interesante, estamos estudiando cómo responde el propio cristiano ante la propuesta de este mundo donde presenta la evolución como un hecho o donde presenta al hombre diciendo que el hombre es un animal que está dentro de la clasificación de los animales, ¿verdad? Que es un mamífero. Para nosotros, la Biblia es la autoridad y en la Biblia encontramos que el hombre no es un animal y que cada uno reproduce de acuerdo a su especie, ¿verdad? Y el hombre tiene esa capacidad intelectual, esa capacidad emocional y esa capacidad de decisión, ¿verdad? Y hubo hombres que han investigado, que han hecho estudios y que han presentado verdades acerca de la ciencia, una ciencia objetiva, teniendo en cuenta el método científico, ¿verdad? Y aquí citamos a Agustín, a Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, quienes han enseñado la palabra de Dios
y han tenido una postura en donde dijeron la palabra de Dios es la verdad. Y uno puede ir conociendo la ciencia y descubriendo, obviamente, lo que está a nuestro alrededor, pero siempre dando crédito a ese ser superior a nosotros, al Dios creador, quien es digno de recibir toda gloria, honra y honor. Finalmente, la pregunta que quiero hacerles es, eh, ¿quién es la autoridad en nuestra vida? ¿Será la palabra de Dios o será este mundo? ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? ¿Verdad? Qué lindo es ver a cristianos comprometidos con Dios, con su palabra y lo que Dios desea para el mundo. Conocer más a Dios, leer su palabra y, por supuesto, estas tres respuestas que dan los propios cristianos es bueno conocer. ¿Y qué es lo que implica si yo digo que la ciencia es verdad y que la Biblia no es verdad? O trato de acomodar la verdad de la Biblia a la ciencia. Si hago eso, entonces estoy negando la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, debemos tener como respuesta, así como en el punto 3, tener como autoridad máxima la palabra de Dios y todo aquello que enseña lo opuesto, entonces tenemos que oponernos y señalar el error, señalar el error. Entonces, que la palabra de Dios sea autoridad sobre nuestra vida. Así que estamos estudiando y este tema, es verdad que toda esta discusión sobre las teorías científicas y el debate de la creación-evolución no importa. ¿Importa o no importa? Bueno, después de todo, no afecta en el Evangelio, ¿verdad? No afecta a nuestra fe ni a nuestra confianza en las Escrituras. Bueno, todo este tema es enorme y difícil de manejar y como creyentes no debemos ser ingenuos al respecto. Las personas en la iglesia han pensado, han estudiado y luchado con esto durante muchos años y los cristianos han dado esas tres respuestas que estamos analizando justamente, ¿verdad? Renunciar a la verdad, acomodar, reinterpretar. Esto destruye la autoridad de la Biblia. Quienes eligen estas respuestas están en realidad juzgando a Dios, juzgando a su palabra. Están diciendo que tienen la autoridad para decidir si un pasaje bíblico es simplemente una historia o una alegoría. Y también pueden decidir si una palabra significa en realidad esto o aquello o cualquier otra cosa. Cuando nos ponemos en una posición de autoridad por encima de las escrituras, hacemos exactamente lo que Satanás hizo en el Edén, ¿verdad? Satanás puso esta misma idea en la mente del hombre y le dijo a Eva, ¿de veras Dios dijo eso? Como en Génesis 3:1, ¿verdad? Su intención era sembrar dudas sobre el verdadero significado de lo que Dios quería decir. Satanás sugirió que Adán y Eva podían realmente reinterpretar las palabras de Dios. Al situar la autoridad del hombre por encima de la de Dios, estas ideas destruyen la autoridad de la Biblia. Si ni siquiera se puede confiar en los primeros dos capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿cómo podemos creernos el resto de ella? La realidad es que hay eh, tensión entre el Génesis y las enseñanzas y creencias del mundo. Sin embargo, Génesis y en especial los primeros 11 capítulos son fundamentales. ¿Por qué? Porque estos presentan la creación, presentan la caída, el pecado, el juicio, la necesidad de un Salvador. Este es básicamente el contenido del Evangelio y nos dice por qué el Evangelio es necesario, ¿verdad? Si consideramos el Génesis como un mito en vez de historia, entonces el resto de la Biblia no tendría ningún sentido. ¿Por qué se necesitaría un Salvador si no es verdad, ¿verdad? Si solo es un cuento, la Biblia entera sería irrelevante si menospreciáramos el Génesis. Además, si leemos el Génesis como un mito, ¿cómo sabríamos qué otras partes de la Biblia son mitos y cuáles son reales?
¿Cómo podemos saber en qué creer y en qué no? ¿Quiere Dios realmente que el hombre decida esto? ¿O, o- o quiere Él que todo el mundo se someta a la Biblia como máxima autoridad en todos los asuntos? Si Dios quiso usar la Biblia como su revelación personal al hombre, sería sensato asumir que se quiere comunicar con claridad. Por lo tanto, debemos leer la Biblia de la manera obvia, según el contexto. Debe leerse en una forma histórica, en una forma literal, salvo que el contexto nos informe y nos diga que es una comparación, una alegoría, ¿verdad? Una metáfora. Así que cuando Dios dice que Él hizo personalmente al hombre y a la mujer, debemos tomarlo al pie de la letra. Leerlo de otra forma es, vamos a decir, tergiversar, es ser deshonesto con el texto. Mucha teología se basa en la precisión histórica de Génesis. Vamos a mencionar dos ejemplos. La salvación. La salvación solo es necesaria si creemos que existió un hombre de verdad llamado Adán que se rebeló contra Dios. Si Adán fuera un personaje inventado, no habría ningún pecado real, ninguna naturaleza pecaminosa y por lo tanto ninguna necesidad de un Salvador. Además, no se podría creer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de Adán como un hombre real, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos capítulo 5, Primera Corintios capítulo 15, 21 y 22. Bueno, otro ejemplo es el matrimonio. Jesús habla del matrimonio en el contexto del Génesis. En Mateo 19, 4, Jesús hace referencia directamente a Génesis capítulo 2, versículo 24. Aunque lo sensato es no enfrascarse totalmente en este debate y perder el foco de todo lo demás, también tenemos que ser conscientes de las implicancias que esto tiene para el resto de las escrituras y para nuestras creencias. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia debe ser leída como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es la verdad de Dios y muestra cómo Él ha creado todo, cómo creó al hombre, cómo creó a la mujer, cómo ha instituido el matrimonio, cómo ha instituido la familia. Y quiero terminar con algunas preguntas para reflexionar sobre esta lección número 4, cómo respondemos a a la cosmovisión pagana. Primero, internamente, ¿cómo has considerado la Biblia? ¿Usted lo considera como palabra de Dios? ¿Es la Biblia la máxima autoridad para su vida? ¿O es otra cosa como la ciencia? ¿Por qué le parece que ha tomado esa actitud o esa respuesta? Segundo, al mirar estos tres modelos, renunciar a la verdad, acomodar o reinterpretarla y contraatacar las falsedades. ¿Cuál describe mejor su forma de pensar? ¿Con cuál está de acuerdo usted? A ver, primero, ¿prioriza la ciencia sobre la Biblia? La segunda respuesta, la ciencia es igual que la Biblia y la Biblia igual que la ciencia, entonces acomodamos nomás. ¿O realmente su actitud es no, la Biblia es la verdad de Dios y es la verdad absoluta? Por lo tanto, la ciencia no puede estar por encima de la Biblia. Y sí, es necesario investigar, es necesario conocer, es necesario averiguar. ¿Cuál describe mejor tu forma de pensar? ¿Y cómo llegaste a tener esa forma de pensar? Y una última pregunta, ¿cómo estás luchando con esto? Con el hecho de que otros creyentes quieran renunciar a la verdad o acomodar la verdad o reinterpretar la verdad. ¿Qué le respondería a estas personas? ¿Cómo estás luchando o cómo lidias con aquellas personas que dicen ser creyentes, pero que quieren descalificar la Biblia diciendo la ciencia dice esto, dice lo otro? Estoy seguro que para usted la Biblia es la palabra de Dios. Si llegó viendo hasta aquí este video, este material, estoy seguro que considera que la Biblia es
la palabra de Dios y es la autoridad sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia. Y es la verdad de Dios y es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? La palabra de Dios produce efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque transforma, ilumina, ¿verdad? Y nos hace conocer a ese Dios grande, a ese Dios de amor que desea lo mejor para nosotros. Queridos amigos, hermanos, estaremos continuando estudiando este tema y quiero sugerir para la siguiente lección estar leyendo Génesis capítulo 6 en adelante, capítulo 6 al 8, para continuar estudiando la palabra de Dios. Estoy muy agradecido que me estén acompañando, aquellas personas que comparten el video, algún amigo, hermano que está queriendo aprender acerca de la Biblia. Entonces es muy recomendable este estudio que está dirigido para cristianos. Así que terminamos hasta aquí. De mi parte, muy agradecido. Que el Señor te bendiga, bendiga tu familia, bendiga tus planes y que estés tomando este compromiso con Dios de leer su palabra, aprender y defender la verdad de Dios. Así que Dios te bendiga y hasta un próximo video. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos oportunamente.